Muy buenas noches, señor Fabián Sandoval. Un gusto otra vez tenerle aquí. Buenas noches, señor Isaac. Igualmente. Listo, si usted me permite, empezaremos con el tema 3 respecto a las habilidades gerenciales aplicables al negocio. Claro. Listo. Primero, dentro de las habilidades que un buen líder de un negocio debería tener, son múltiples, la verdad. Como podemos ver, son las habilidades duras, habilidades blandas, transversales. Y si bien suenan un poco básicas, la verdad son habilidades bastante aplicables que se deberían considerar al momento de dirigir cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, las habilidades duras se llaman así de esta manera, pues atacan hasta o reaccionan más bien de una manera específica en frente a situaciones previamente planteadas, perdón. Las habilidades blandas, por su parte, son más situaciones no cuantificables, son situaciones que tú no premeditas, son situaciones que pueden ocurrir, bien sea por fuerza mayor o a causa de un conflicto interno. Por otro lado, las habilidades transversales son aptitudes en sí que se podrían calificar como un buen tipo de trabajo. Y entre estas tenemos una serie de seis, como son la capacidad de comunicarse, de hacer, una capacidad de apoyo, de relacionarse y de generar soluciones junto con las fundamentales. Aquí tenemos un pequeño resumen en el que trata cada una de ellas. De comunicarse, no hay mucho que darle, es mantener buenas relaciones en base a una buena comunicación. El hacer, en cambio, sí genera un poco de disciplina y mantener un orden específico. En apoyo, cumplir objetivos y metas, relación con clientes, proveedores. De esta manera, mantener este tipo de relaciones que son muy importantes. Generar soluciones es esencial, pues de esta manera se pueden evitar o se pueden simular situaciones problemáticas, evitar conflictos en un futuro y ya tener una respuesta previa a un posible conflicto que se dé a cabo. Y finalmente, las capacidades fundamentales, que también tiene que ver con el punto anterior, que es evitar conflictos. Ahora, ahora la competencia, por su parte, se refiere a la posibilidad que tenemos o que tiene el líder en este caso de generar éxito, evitar el fracaso y sí mantenerse en un triunfo constante a pesar de los años. Las competencias también se dividen en un cierto número. Aquí tenemos las competencias transversales, como pueden ser el pensamiento analítico de nuestra situación que estamos viviendo ahora, el crítico, realizar una autoevaluación de nuestro negocio, saber qué puntos son los fuertes y qué puntos débiles debemos mejorar. El espíritu y la iniciativa de un negocio, su influencia a nivel social, cómo nos percibe el resto de personas, si nos percibe de una buena manera, de una mala manera. Nuestras tecnologías aplicables para el negocio, el manejo del estrés y la flexibilidad respecto a bien sea horarios, libertad con trabajadores, etcétera. Y la resolución de problemas mediante la ideación, que la verdad es un concepto interesante, pues se refiere a resolucionar problemas de manera inmediata o de la mejor manera posible. También existen varios tipos de liderazgo, y bien sea como una cualidad personal, como dentro de una organización, y también el liderazgo eh, que está intrínsecamente unido a la madurez. Como concepto tenemos varios. El personal se refiere a cómo una persona mantendría una relación, como decirse, fraternal, bien sea de padre a hijo o de un mentor hacia su pupilo. Por otra parte, el liderazgo dentro de una organización puede ser en una escala de orden de prioridades. Puede ir el gerente, el asesor y cómo se maneje en sí la estructura organizacional de una empresa. Está más dirigido en ese objetivo más profesional, por así decirlo. Lo cual, si se hace de una correcta manera, se puede generar una ventaja competitiva, que es una ventaja por encima de nuestra competencia. Y finalmente, el liderazgo con madurez.
Se refiere a nuestro sentido de responsabilidad, nuestra educación y experiencia a lo largo de los años, cómo reaccionamos ante estímulos externos y cómo los solucionamos en caso de existir un problema. Si tiene alguna duda, señor Sandoval, no dude en cuestionar. Sí, no todo comprendido hasta ahorita. Perfecto. Respecto al liderazgo, existe un cierto número de estilos. Aquí podemos plantear cuatro, como viene a ser el liderazgo directivo, que se mantiene en generar un orden específico dentro de la dirección y objetivos de una empresa, también del liderazgo. El estilo consultivo tiene que ver más con la cuestión de, como bien lo dice el nombre, generar comunicación y consultas de manera recíproca. De esta manera hay una comunicación eh, bilateral y se puede recopilar información más acertada mediante el diálogo. El estilo apoyador, como su manera lo indica, tiene que ver más con el punto consultivo, se genera más comunicación, sin embargo, se tiende a dejar un poco la dirección y el control que nos brinda el estilo directivo. Y finalmente, el estilo delegativo tiene que ver con la situación de nosotros o el líder en esta cuestión, brindar poder hacia unas terceras personas que hagan el papel de líder, lo que se conoce como empowerment hacia los empleados. Se les brinda la capacidad de actuar como líder en base a ciertas circunstancias, claro. Como mencionamos, la comunicación es esencial y existen cuatro etapas que he marcado de momento como esenciales dentro de la comunicación. La comunicación se puede considerar eficiente, perdón, si se usa el modelo de las 4C, que en sí se basa en un contexto de credibilidad, contexto, contenido, claridad, continuidad, canales de comunicación y capacidad del auditorio. Por otra parte, la comunicación óptima se refiere a la comunicación que se puede apreciar y su grado de efectividad, que de todo el mensaje que se le ha enviado hacia el receptor, que ha sido comprendido y si es que se ha realizado una buena comunicación, de ahí su nombre. Ahora, el escuchar es otro punto también. Se debe conocer bastante la diferencia entre oír y escuchar, pues el escuchar significa saber interpretar lo que se nos dice, comprender esa información y saber actuar con ella, evitando de esta forma suposiciones o juicios erróneos. También existe la comunicación corporativa, como es una herramienta que se modela perdón, se modela dentro de los tipos de empresa y su pionero ha sido Harold quien figuró, la verdad, una interesante fórmula respecto a las preguntas a 5WH. Su nombre viene de las WH questions, que es un término en inglés que se puede mencionar como el who, what, when, where y how, que viene siendo quién, qué, dónde, cómo y cuándo. De resolverse estas 5 WH questions, estas 5 interrogantes, se puede considerar como óptima una comunicación corporativa. Ahora, si bien la comunicación es un eje esencial dentro de todo negocio, también tiene problemas, tiene sus limitantes. Como podemos ver aquí, existe en la comunicación interna. eh, no, perdón, lo siento, estoy mezclando conceptos. Nos quedaban dos comunicaciones más, como son la interna y la externa, que se refiere en la comunicación interna es muy fácil de comprender, pues se refiere al tipo de lenguaje de una persona, sus expresiones, su comportamiento corporal. Es bastante interesante estudiar este tipo de comportamientos, pues nos dan a entender cómo actúa una persona ante una situación, un problema. También la comunicación externa más se refiere a los métodos o canales de información que se pueden manejar, junto a las imágenes y creatividad, la forma en cómo se da a conocer el mensaje, bien sea hacia los clientes, hacia nuestros empleados o en sí un mensaje en general.
Ahora sí, si podemos continuar hacia los problemas de la comunicación, que estos son de tipo semántico del lenguaje o las diferencias entre los tipos de comunicación que se manejen, tanto en los estilos de vida, una retroalimentación, o las diferencias culturales y etcétera. En sí, los problemas semánticos se basan en cómo se puede distorsionar la comunicación y el lenguaje, cómo puede pasar a ser poco entendible, lleno de palabras, como lo dice, rimbombantes, que suenan muy, muy técnicas, pero en sí no nos están comunicando mucho. De esta manera se puede generar malos entendidos, un prejuicio, no comprender bien la información que se nos brinda, debido a mensajes que simplemente fueron mal expresados. El segundo problema tiene que ver con, ¿cómo lo puedo explicar? Los niveles, de hecho, dentro de este problema tiene que ver los niveles incluso socioeconómicos de una persona. Pues una persona puede estar viviendo una realidad muy diferente a la nuestra, puede tener un mensaje distinto, una forma de pensar distinta e incluso una forma de comunicarse distinta. Por eso se conviene siempre realizar una comunicación basada en el diálogo y preferir la retroalimentación y mantener un estado más bien que evite este tipo de hechos, este tipo de problemas, como se le puede decir, se pueden ver, se pueden causar por los estilos de vida, la cultura y muchas cosas más. Listo. El siguiente tema tiene que ver con la gestión emocional, que es una cuestión muy importante dentro del liderazgo igual. Ahora, ¿por qué se debe la gestión emocional? Aquí quisiera compartir una anécdota. La verdad, prefiero no dar nombres, pero mejor doy el caso de un supuesto. Un jefe recibe un mal trabajo por parte de su empleado. Ha tenido un día estresado, no maneja bien sus emociones, tuvo, tiene altos niveles de estrés y no sabe gestionar toda esta situación. Y tiene la mala suerte, o en este caso ha tenido un mal momento que un empleado no ha realizado bien su trabajo. ¿Y cuál podría ser la opción menos realizable a esta situación? Es lo único que se tiene que evitar, o lo más importante, no se debe explotar ante las personas. Se debe ser firme, ser pensante y principalmente conocer que dentro del área laboral es importante este tipo de diferencias, pues una mala sensación dentro de un sistema de negocios o incluso un maltrato puede desencadenar en muchas problemáticas. ¿Y por qué? Simplemente porque no existía una buena gestión de las emociones. Por eso este punto. Como primer paso muy evidente es tener conciencia de nuestras emociones. Saber que si no la controlamos, pueden traer a situaciones muy problemáticas que nos acarren hacia algo mayor. Por eso se deben aprender a controlar y manejarlos, que es nuestro segundo punto. Emprender un dominio hacia ellas. Conocer las poco favorables y aprovechar las positivas. Mantener un buen día y generar motivación hacia los demás y aprovecharlas. Reconocer las emociones del resto, esto está basado en conocer la comunicación interna, como mencioné previamente. Saber o al menos intentar interpretar lo que la otra persona siente al recibir un mensaje o cómo podría actuar. A esto se refiere este punto. Es bastante interesante, la verdad. Establecer redes también se puede hacerlo de manera emocional. Si bien un líder debería hacerlo principalmente con sus empleados, pues así se genera también un trabajo en equipo enfocado en el crecimiento personal. También podría hacerlo con los clientes en base a la empatía. También se debe, como último punto dentro de la gestión emocional, se debe mantener una automotivación. Si bien es bastante complicado generar automotivación hacia uno, para algunas personas al menos es importante conocer dónde estás ahora y hacia dónde quieres llegar en un futuro, conocer tus metas y de esta manera conocer también tu motivación, para qué estás siguiendo aquí.
Listo, aquí tenemos las habilidades para relacionarse con el resto. Como podemos ver, está la capacidad de comunicación. No hay mucho que decirlas. Hemos hablado bastante del tema de la comunicación durante este tema. La flexibilidad se refiere a cómo una persona es abierta o cerrada hacia los demás. Si se puede entender lo que nos comunica sus emociones y todo lo que hemos visto. La empatía es cómo nos sentiríamos en el zapato de los otros, por así decirlo. El trabajo en equipo, como lo mencioné, también se puede generar en base a la comunicación, una comunicación óptima, enfocándonos en todos los puntos previos. Las habilidades avanzadas, que se pueden mencionar como el simple hecho de pedir ayuda, capacitar y dar instrucciones eficientes. También un paso importante, reconocer un error y saber disculparse al momento que una situación así se ve. Esto se refiere a las habilidades avanzadas. Las habilidades elementales, por su parte, se refiere a las básicas. Por ejemplo, saber escuchar, agradecer, dar un cumplido y entre muchas otras más. Si tiene algún tipo de duda, cométeme, señor Sandoval. No, hasta ahorita todo muy claro. Perfecto, me alegro. Otro punto más es la creatividad, la innovación y la inteligencia competitiva. Principalmente la inteligencia competitiva se refiere a la capacidad de un proceso de mantener su estructura, ya bien sea de una forma ética, legal y enfocada en mantener un análisis en frente a los competidores, ya bien sea actuales y del negocio que nos rodea. Ahora, se refiere que debe ser ético, pues no se puede realizar comparaciones desmeritando el trabajo hecho por los demás. Eso se refiere a una estructura ética, principalmente. El empowerment, como se mencionó previamente, se refiere a la capacidad de dar poder hacia los empleados, brindarles, si bien el poder también conlleva responsabilidades, saber que estas personas podrán hacer el trabajo que el líder les delegue. Y finalmente, las 6 instancias para pensar. Esto, la verdad, es una teoría bastante teórica, por así decirlo, pues se basa en algunos espectros de los colores, como vienen siendo el blanco, verde, amarillo, rojo, azul y negro. La verdad también se les llama modelo de sombreros y se basan en la forma en que se analizan los datos, como el punto blanco, el verde, conocer su panorama, el amarillo se manejan datos de forma optimista, el rojo, sentimientos, a posibles escenarios, el azul en base a una futura toma de decisiones y el último sería el negro, que son situaciones un tanto negativas a una situación por venir. Es un modelo bastante teórico, como menciono, pero no está de más saberlo, la verdad. El coaching es un método también importante. Dígame, señor Sandoval, usted realiza coaching, ¿verdad? Enfocado en Ah, otro tema, claro. correcto. Que sí, el coaching que se aplica acá en el gimnasio es igualmente alineado en desarrollo de las capacidades mentales, sería en este caso. Ujú. Porque como ya se trabaja la parte física, entonces necesitamos trabajar la parte mental, que también es muy fundamental para lograr el otro objetivo. Exacto. Y como aquí lo mencionamos, el coaching tiene un objetivo primordial, y como usted lo menciona, es seguir. En este caso sería destruir barreras de una empresa, eliminar obstáculos y alcanzar logros de un negocio. En esto se basa el coaching. También existen tipos de coaching dentro de los negocios y el liderazgo, como son el coaching empresarial, el personal y el ejecutivo. El empresarial, como bien lo menciona, está enfocado a ciertas áreas en específico, bien sea el marketing, alcance en ventas, rendimiento operacional, logístico, en sí, enfocadas en una empresa. El coaching personal, como usted lo menciona, es conocerse, mantenerse estable de una manera mental, realizar conocimiento autocrítico de una persona y aplicarlo de esta manera hacia metas personales que nosotros tengamos. Finalmente, el coaching ejecutivo se, se evalúan más cuestiones como competencias y aptitudes dentro de una organización en sí. Tienen más similitudes con el coaching empresarial, por así decirlo.
Y finalmente, el proceso para realizar el coaching. Ya me contará usted de sus experiencias, me imagino que son muchas y muy buenas, la verdad. Pero en sí, este se evalúa, principalmente se evalúa la emocionalidad del entorno donde nos encontramos. Se miden propósitos y beneficios, se describe a detalle lo que queremos realizar o lo ya realizado. También se toma responsabilidades de lo hecho, bien haya salido bien o bien haya salido mal. También se indagan en puntos de vista, pues es mejor tener un espectro más grande de lo que nosotros vemos, no solo quedarnos con nuestra perspectiva, sino conocer las de los demás. También de esta manera se pueden reconocer los problemas, plantear soluciones y en sí iniciar con un proceso de cambio respecto a lo que hemos visto, bien sean problemas o bien sean puntos a favor. Y finalmente, de esta manera se pueden encaminar hacia alcanzar nuestras metas y compromisos. Sin embargo, estas tienen que ser realistas, pues también debemos saber hasta dónde podemos llegar y cuáles son nuestros limitantes. Estos serían los pasos dentro de una realización de coaching, al menos de forma liderazgo, de una forma empresarial, por así decirlo. Como último punto, es bastante importante este tema, que son los equipos de trabajo versus los trabajos en equipo. En sí, señor Sandoval, ¿podría explicarme qué piensa usted sobre los equipos de trabajo y trabajos en equipo? ¿Cuál sería su diferencia? ¿Y cómo considera usted que se diferencia? En lo que es trabajo en equipo son eh, el trabajo que se delega, Ujú, mientras que los equipos de trabajo son ya una organización de personas para lograr un objetivo. ujú. Entonces, el uno es voluntario y el otro es delegado. Eso es lo que le entiendo por el momento. En parte se podría decir que sí. El trabajo en equipo conlleva más a un sistema de relaciones que han alcanzado no debería decir, sí, sus contribuyentes, podría decir, en base a sus habilidades y talentos previamente vistos. Cada persona aporta con algo dentro de todo su trabajo. Mientras que los equipos de trabajo, si bien forman una sinergia, por así decirlo, una unión, cada quien mantiene sus objetivos o sus trabajos, ¿cómo lo puedo explicar? Cada quien tiene su trabajo dentro de los equipos de trabajo. No están tan conectados como como el trabajo en equipo, sino cada quien tiene su función y forma de actuar, sus objetivos. Esa es la principal diferencia entre el trabajo en equipo a los equipos de trabajo. También los equipos de trabajo tienden a ser un poco más regulados, no tan flexibles y pueden ser más complejos a comparación del trabajo en equipo. Esas serían principalmente sus diferencias. Ok. Listo, espero que haya entendido muy bien este tema, la verdad, señor Sandoval. Este tema de habilidades que un líder debería conocer es bastante importante y nos interesa mucho, la verdad, pues de esta manera sabemos que cómo podemos crecer, cuáles son nuestras habilidades que se pueden aplicar y el manejo de todas nuestras emociones, como marqué, que es un punto importante dentro de estas habilidades. ¿Tiene alguna pregunta, la verdad? No, no, sí, todo comprendido. Muchas gracias, señor Isa. Perfecto, entonces queda finalizado este tercer tema. Espero haya sido de su agrado y la verdad espero también verlo un próximo día. Ok, muchas gracias también. Muchas gracias, hasta luego.